Buenos días a todos. Buen día. Si queréis ir abriendo vuestras Biblias, hoy estaremos hablando en 1 Samuel capítulo 3, así que ya nos preparamos todos. 1 Samuel capítulo 3 vamos a estar leyendo esta mañana. Cuando pensaba en que hoy tocaba hablar de las misiones, es interesante cómo funciona el Señor muchas veces. Yo, como sabéis, trabajo para Palabra de Vida, trabajo para la entidad, la empresa de Palabra de Vida en Estados Unidos, y yo trabajo con otros informáticos. Somos un grupo de 9-10 informáticos y tenemos un devocional cada semana, el martes, y estamos compartiendo sobre la oración. Así que bueno, tenemos un profesor que invitamos durante cada martes que nos enseña sobre varios temas sobre la oración, sobre cómo el Señor responde, cómo nosotros podemos orar, etcétera, etcétera. Y hacía un par de semanas atrás, hablando de la oración, ponía un ejemplo muy breve, de 5 segundos, sobre esta historia en 1 Samuel capítulo 3, que para quien se pregunte de qué hablaremos del llamado que el Señor le hizo a Samuel. Es cuando Samuel es llamado por Dios. Vamos a ver en un momento sobre qué trata ese llamado. Pero cuando compartía este hombre que hacía el devocional con nosotros, la verdad que me impactó esa historia, porque no sé si me producía risa o es que me sentía identificado con Samuel, pero el Señor me animó a poder estudiar esta historia durante una semana y algo así. Cuando me enteré que era el Día de las Misiones hoy, entendí perfectamente que era el Señor que había puesto esto en mi corazón ya hace 2 semanas atrás para que lo pudiera compartir con la iglesia. Y así que es lo que vamos a estar compartiendo esta mañana, ¿no? En 1 Samuel capítulo 3. Antes de meterme en la historia, antes de que empecemos a leer, ya sabéis que siempre os doy un poco de contexto. Si alguien no sabe de qué habla el libro de Samuel, no os preocupéis, vamos a ponernos en la historia, vamos a ponernos en la película para que entendamos un poquito qué es lo que está a punto de pasar en este capítulo 3. Así que bueno, os voy a dar algunas informaciones que espero que nos sirvan para que en el transcurso de la predicación podamos entender cada uno de los detalles que vamos a estar leyendo. Si yo no doy un contexto, evidentemente quizás nos perdemos un montón de cosas. Así que bueno, algunas de las informaciones que vemos es que se nos van a narrar 3 personajes, ¿vale? En esta historia se nos van a narrar el personaje de Dios, uno, se nos va a narrar el personaje de Elí, que era un sacerdote, y se nos va a narrar, evidentemente, el personaje de Samuel. Ahora, ¿en qué contexto estamos en esta historia? Estamos en Israel ahora mismo, ¿ok? Israel ya ha sido formado como pueblo a través de Abraham, ha sido liberado de Egipto a través de Moisés, ha conquistado la tierra prometida a través de Josué, y vemos ya a Israel formado como nación, ya está funcionando como si fuera un país normal y corriente, como se tratara del nuestro. Pero como sabéis, cada país tiene su forma de gobernar. Evidentemente hay países que viven una democracia, hay países que viven una monarquía, hay países que viven en cualquier otro tipo de forma gubernamental que os podéis pensar ahora mismo. Israel en ese momento se encontraba en una teocracia. Teocracia, que no viene de la palabra de teo, no es el de los cuentos que miramos de pequeño, sino que teocracia viene de Dios. Entonces, la teocracia en la que vivía Israel era que Dios era el máximo gobernante del pueblo de Israel hasta este momento. Entonces, todo lo que eran leyes, todo lo que tenían que filtrar a través del pueblo, pasaba a través de lo que Dios tenía que decir. Ahora, ¿con quién hablaba Dios? Hablaba con el sacerdote. Ahora, diciendo esto, ¿quién es Elí? Elí es el sacerdote de Israel de aquel momento. Elí, que se nos va a narrar en esta historia, es, para que lo entendamos así, el segundo del pueblo de Israel. Por encima de todo está Dios, por debajo está Elí como sacerdote, y él es el que daba a conocer al pueblo lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Si hacían el camino correcto, si hacían el camino incorrecto, si tenían que corregir alguna cosa, etc. Ahora, en este contexto, Elí está viviendo una época un poco amarga de su vida. ¿Por qué? Porque Elí, a pesar de ser un sacerdote relativamente bueno, el cual amaba a Dios, ha cometido un error muy grande y es permitir el pecado. Sus 2 hijos, se nos narran en historias anteriores, han cometido pecado, han tenido relaciones sexuales con mujeres fuera del templo, que las han metido dentro del templo, se han aprovechado de los sacrificios. En ese momento la ley estipulaba que los que trabajaban dentro del templo podían disfrutar en cierto punto de los sacrificios que se entregaban a Dios, pero ellos lo llevaron a otro nivel y perdieron completamente de vista
lo que implicaba el sacrificio que tenía que hacer el pueblo de Israel, y los hijos de Eli cometieron pecado en contra de Dios. ¿Qué pasa? Que como Dios se enteró de todo esto, Dios fue paciente, Dios dio oportunidades de arrepentimiento como nos da a nosotros, pero como los hijos de Eli no se arrepintieron, entonces Dios anunció que iba a caer un castigo no solo a Eli, sino que a sus dos hijos. Dios mismo anuncia que va a matar a sus dos hijos porque han estado pecando hasta este momento. Entonces, imaginaros Eli, ¿no? Está viviendo una amargura de saber que él también ha pecado, porque en ningún momento ha corregido a sus hijos, y segundo, que Dios le ha anunciado que va a matar a sus hijos. Entonces, yo no sé si te puedes meter en su piel, pero seguramente Eli tenía que estar muy amargado en este momento. Y luego nos encontramos por tercero y último el personaje de Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel es un niño que su madre es Ana. Ana es una persona que ama al Señor junto a su marido, y Ana no podía tener hijos. No sabemos si era estéril, pero sí nos dice la historia en capítulo 1 que no podía tener hijos. Entonces Ana le dice al Señor, Señor, si tú me permites tener un hijo, yo te lo entrego a ti. Yo este niño lo dedico a ti, te va a servir, te prometo que lo que tú me das es tuyo. Entonces Elí, se entera de esto que está pidiendo Ana, la anima a orar a Ana, que lo ponga en las manos de Dios, y Dios responde a esa oración y nace Samuel, que es la persona que estamos viendo en esta historia. Entonces nace Samuel contra todo pronóstico. ¿Y qué pasa? Que en el momento que este niño ya dice la palabra es destetado, implica que ya no depende de la madre, entonces Samuel empieza a servir en el templo. La madre lo envía al templo como quien lo envía de campamentos, pero va a ser unos campamentos de muchos años, porque se va a quedar a vivir con Elí, Elí va a hacer de padre, por decirlo de alguna manera, y Samuel va a crecer a las órdenes de Elí como un siervo más dentro del templo. Abro un paréntesis muy breve en cuanto a esto, es de admirar lo que hizo Ana, porque imaginaros, no has podido tener un hijo por año, se lo pides al Señor, el Señor te lo da, y tú abres la mano y entregas a ese niño a que esté en otro lugar completamente distinto sirviendo a Dios. Me hacía pensar en cuántas veces quizás nosotros le pedimos al Señor, por favor, danos esto, y cuando nos lo da nos olvidamos, ¿no? Señor, dame un trabajo, y cuando tengo trabajo no doy nada en la ofrenda, o Señor, salva a mi hijo, y quizás cuando mi hijo es salvo no estoy dispuesto a depende qué con mi hijo. Aquí aprendemos de Ana, y cierro este paréntesis, que fue fiel a lo que le pidió al Señor. Le pidió un niño, se lo dio, pero ese niño le fue entregado a las manos de Dios. Y vemos que Samuel está sirviendo en el templo durante varios años. Nos dice Flavio Josefo, que es un historiador muy cercano a la época de Jesús, que seguramente Samuel debía tener unos 12 años alrededor en esta historia. En lo que vamos a leer ahora, Samuel tiene 12 años y está a punto de ser llamado por Dios para ser el próximo no sacerdote, sino profeta. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque va a cambiar ahora el aspecto gubernamental de Israel. Israel era una teocracia, pero Israel tenía envidia de los reinos de al lado. Entonces le dicen a Dios, queremos tener un rey como los otros tienen. Entonces Dios, evidentemente, no le hubiera gustado, pero dice, si es lo que queréis, aquí lo tenéis, como muchas veces también hace con nosotros, ¿no? Que le pedimos lo incorrecto y al final dice, bueno, si os lo tenéis que dar cuenta vosotros, ya os daréis cuenta. Así que hay ese cambio gubernamental en Israel y pasan de un sacerdote que es Elí a un profeta que va a ser Samuel. Este es su llamado, que va a ser profeta. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que ahora Israel va a tener reyes, ya no va a tener sacerdotes como era Elí, va a tener reyes como quien era el rey David, y ese rey va a tener consejeros que van a ser profetas, del cual se encuentra Samuel, que va a ser el primer profeta que va a cambiar el transcurso de la historia. Estamos en la historia, estamos en el contexto, conocemos estos tres personajes, Dios, Samuel y Elí, y vamos ahora a capítulo 3 y vemos lo que está a punto de pasar. Así que si me seguís en el texto, vamos a ver qué dice. Y dice así la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y las palabras de Jehová escaseaban en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te ha hablado? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieras la palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era bien fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Oramos. Dios y Padre, Señor, te pido que tú bendigas tu palabra esta mañana, Señor, que podamos aprender juntos, Señor, como iglesia, del llamado de Samuel, Señor, de cómo tú nos llamas a nosotros, Señor, y cómo nosotros también debemos responder a este llamado, Señor. Al llamado, Señor, que tú tengas individualmente para cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido que podamos ser fieles a ti, Señor, que podamos responder sin miedo, Señor, con fe, confiados, Señor, y que, como decía, Señor, podamos aprender todos juntos y crecer como iglesia, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de mí esta mañana, Señor, que apartes de mí toda palabra, Señor, y que sea el Espíritu hablando y que pueda hablar a cada una de nuestras vidas, Padre. En tus manos nos ponemos, en el nombre de tu Hijo amado, amén, Señor. Amén. El título de este mensaje, para quien esté tomando apuntes, lo he titulado Siervos que escuchan. Siervos que escuchan. Vemos a un Samuel que está escuchando. Y vamos a dividir este mensaje en 3 puntos. Vamos a ver el llamado de Samuel desde 3 puntos de vista diferentes. Primero vamos a ver el llamado de Samuel desde el punto de vista de Dios. Después vamos a ver el llamado de Samuel desde el punto de vista de Elí. Y por tercero vamos a ver el llamado de Dios desde el punto de vista de Samuel, el cual considero que quizás el más importante, que el que podemos sacar más información sobre este llamado. Así que el primer punto de este mensaje lo he titulado El llamado de Dios por Dios. Ahora pongámonos en situación. Samuel está siendo llamado por Dios, por Jehová, para servirlo. Está siendo llamado para ser profeta, como decía hace un segundo. No solo esto, sino que también como profeta, ¿qué es lo que hace el profeta? Profetizar. Entonces, ¿qué es lo que está profetizando? Está profetizando que se va a cumplir lo que el Señor había anunciado a Elí en capítulos anteriores. ¿Qué le había anunciado? Lo he dicho hace un segundo. Le anunció que iba a matar a sus hijos y que iba a caer castigo a Elí porque él no había corregido a sus hijos. Entonces, Dios tiene que hacer esa tarea de comunicárselo a quien iba a ser su profeta, que era Samuel. Pero mira desde la perspectiva de Dios lo que está pasando en este momento. Dios se comunica con Samuel y nos dice la historia que hasta 4 veces tiene que llamar Dios a Samuel. Hasta 4 veces Dios tiene que avisar a Samuel que lo está llamando y que es el propio Dios que se está comunicando con él. Ahora, Samuel no se entera de nada. Samuel no se está enterando de que es Dios quien lo está llamando. Pero esto me hablaba de cómo Dios es muchas veces paciente con nosotros, ¿no?
Cómo Dios muchas veces persiste en el llamado hacia nuestras vidas. El Señor no es como el tren de cercanías que quizás pasa por las vías del tren y no tiene parada y te pasa, te ha llamado y si no te has enterado pues no pasa nada. Seguramente se ha olvidado de que el Señor tenía un propósito para mi vida, sino que Dios es paciente con nosotros a la luz de la palabra. Que si el Señor me tiene que decir algo en mi vida, no te preocupes, que no te lo va a decir una o dos veces, quizás te lo va a repetir constantemente porque sabe que a veces nos cuesta, creer que el Señor quizás me está llamando a mí. Me hacía preguntar no solo cuántas veces el Señor es paciente conmigo cuando me llama, sino cuántas veces el Señor es paciente conmigo cuando quizás me quiere corregir porque me estoy equivocando. Por desgracia, muchas veces nosotros tenemos que equivocarnos y luego nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Yo no sé si has tenido que pasar por esta experiencia en la vida, a mí me ha pasado varias veces, no diré muchas, pero sí varias veces, cometer errores y cuando miro al pasado darme cuenta que el Señor me lo avisó por activa y por pasiva. Por activa y por pasiva vi que el Señor me estaba llamando, me estaba avisando, me estaba corrigiendo, no supe verlo, no quise verlo y finalmente me tuve que equivocar. Pero el Señor persistió. Ahora, la pregunta que yo empezaría esta mañana para que nos hagamos como iglesia y de forma individual es si quizás hoy me encuentro en la misma situación de Samuel. Quizás hoy el Señor me está llamando y no me estoy dando cuenta de la misma forma que Samuel no se daba cuenta que era Dios quien lo está llamando. Así que preguntémonos, ¿será que Dios me está llamando esta mañana a algo especial, a algo único para mi vida? Lo segundo curioso en cuanto al llamado de Dios desde la perspectiva de Dios a Samuel está en la naturalidad de esa llamada, en la simplez del llamado de Dios. Mira si era simple y natural el llamado de Dios, que dice Samuel que confundió la voz de Dios. ¿Con quién la confundió? Con Elí. Ahora, ¿cómo es posible que te está llamando el Señor mismo y tú la confundas con la voz de tu amo? Yo la única razón que encuentro para confundir la voz de Dios es porque es natural, porque es sencillo, porque es algo que no te sorprende, que es que Dios me está llamando, Dios me está hablando, debería ser algo normal para nuestras vidas. Y es que a veces pensamos que el llamado de Dios para nuestras vidas tiene que ser algo sobrenatural, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño cuando, quizás no de tan pequeño, os confesaré que esto también lo hago quizás a mis 25 años, decirle al Señor, Señor, si esta es tu voluntad, haz que de repente ahora se cierre la luz sin que yo me dé cuenta. Y me quedé así un ratito mirando y digo, ¿será que no es la voluntad del Señor porque la luz sigue abierta? Y a veces es anecdótico esto, pero esperamos una sobrenaturalidad por parte de Dios, que de repente se tenga que mover una montaña para saber que yo tengo que ser misionero, que yo tengo que servir en la iglesia, que yo tengo que predicar, que yo tengo que salir a predicar el Evangelio, que yo lo tengo que compartir a mi amigo sobre el Señor. Esperamos un acto sobrenatural de parte de Dios. Pero a la luz de la palabra y a la luz de cómo vemos que Dios se comunicaba con Samuel, no tiene que ser un acto sobrenatural el hecho de que Dios hable en mi vida. Quizás el Señor nos habla en nuestra vida, primero de todo a través de la palabra, obviamente, pero segundo, el Señor nos puede estar hablando a través de un hermano, a través de una hermana, a través de una predicación, a través de una situación, a través de una experiencia. Que Dios hable en mi vida no depende tanto de lo sobrenatural de la acción, sino más de la fe que yo tenga en creer que es Dios que me está hablando a través de cada situación. Así que a la luz de la palabra vemos que el llamado de Dios por parte de Dios es una llamada muchas veces simple. No tenemos que buscar cosas increíblemente grandes para saber que Dios nos está hablando a nuestras vidas. El segundo punto de este mensaje, como comentaba al principio, es el llamado de Dios por Elí. Acabamos de ver de forma muy breve cómo es el llamado de Dios desde la perspectiva de Dios. Ahora vemos cómo es desde la perspectiva de Elí ese llamado que estaba recibiendo Samuel. Ahora pongámonos en los pies de Elí, pongámonos en su situación. Acordémonos de lo que hemos compartido hace un segundo. Tú has servido como sacerdote durante un montón de años y a pesar de que amabas al Señor has permitido el pecado por parte de tus hijos. Entonces, aquí se cumplen dos situaciones. Primero vemos a un hombre mayor, como era Elí. Sabemos que era mayor, primero por cómo se narra la historia y segundo porque entre otros detalles se nos cuenta que la vista ya escaseaba y necesitaba de la ayuda de Samuel. Por eso Samuel no se sorprende tanto cuando le llama a Elí, porque seguramente estaba de edad muy avanzada Elí y Samuel tenía que cuidar de él muchas veces, entonces que lo despertara a media de la noche porque tenía quizás que ir al baño no era una sorpresa para él. Entonces vemos que Elí era mayor,
pero le sumamos ese aspecto que durante su vida seguramente debería estar cansado, amargado, dolido, sabía que el Señor estaba enfadado con él, sabía que había cometido errores, sabía que sus hijos iban a morir, así que yo no me puedo imaginar lo que debía sentir, pero sí que puedo tener una idea de la amargura que debía estar pasando Elí en ese momento. Entonces Elí está durmiendo en su cama una noche cualquiera, no sabemos si estaba muy cansado o no, pero de repente lo llama Samuel para despertarlo hasta 3 veces. Y dice que la tercera vez Elí se da cuenta de que es el llamado de Dios hacia Samuel. Ahora, Elí no nació ayer, Elí lleva años sirviendo a Dios. Entonces Elí, por supuesto que seguramente se imaginaba que Samuel iba a anunciar que el castigo iba a suceder pronto, que pronto sus hijos iban a morir, que pronto el castigo iba a pasar por encima de Elí. Ahora ponte conmigo en la situación. Dime tú qué ganas tendrías de ayudar a Samuel en ese momento. ¿Realmente te apetecería decirle a Samuel, oye, te ayudo, te acompaño, es el Señor quien te está hablando, es el Señor el que te está anunciando que va a caer castigo encima de mí? Toma, venga, te ayudo, así el castigo me cae antes. Yo no sé tú, pero si yo fuera Elí, a mí me costaría un montón tener que decirle a Samuel, ayudar a Samuel a entender que Dios lo estaba llamando. Pero aprendemos 2 valiosas lecciones en cuanto a Elí. A pesar de que Elí estaba en pecado, a pesar de que Elí cometió sus errores, aprendemos 2 lecciones increíbles. La primera es ver cómo Elí sirve a Dios, honra a Dios, ayudando a Samuel, a pesar de su condición pecadora. A pesar de que estaba amargado y dolido porque había cometido un montón de errores. Y es que a pesar de las malas decisiones que tomamos en nuestra vida, quizás un montón de veces, esto no debería pararnos hacia servir a Dios. Esto no debería pararnos hacia nuestro servicio a Dios. No nos deberíamos refugiar detrás de la amargura que estoy pasando por mi pecado para no servir a Dios. Elí tuvo todas las opciones posibles para decir, mira, Señor, que no, que yo ya estoy cansado, que yo ya he cometido muchos errores y que lo haga otro, que yo ya no estoy dispuesto. Pero Elí no. Elí sabía que quizás esa era la última oportunidad, quizás, que él tendría de honrar a Dios. Quizás era la última oportunidad que tenía de ayudar a alguien a poder conocer a Dios de una forma más íntima. Y Elí no desperdició la oportunidad de honrar a Dios ayudando a Samuel. Nunca es tarde para corregir nuestro camino. Nunca es tarde quizás para pedir perdón y reconocer que estamos mal y empezar a servir a Dios. No podemos quedarnos estancados en que hemos cometido errores y que por eso nunca voy a poder volver a servir a Dios. Porque Elí en sus peores condiciones, incluso así, decidió servir al Señor. Lo segundo que aprendemos de Elí, y es una lección fabulosa también, se encuentra en su edad. Elí está en el lecho de muerte, podríamos decir, está en la recta final de su vida. Y en cierto modo, si bien el llamado de Dios era para Samuel, era su responsabilidad como consejero espiritual de Samuel de ayudarle a entender la voluntad de Dios. Ahora, una vez más, Elí no pone ninguna excusa. Elí no dice, bueno, estoy muy mayor, que lo haga otro. Vemos una vez más la disposición de Elí de servir a Dios. Pero mira este contraste que interesante. Aquí Dios está llamando a Samuel y está utilizando a Elí. ¿Sabes qué edad tenía Samuel? ¿Te acuerdas lo que decía, no? 12 años tenía Samuel. 12 años y está a punto de ser profeta de Dios. Madre mía, ¿quién le hubiera gustado ser profeta de Dios a sus 12 años? Yo con 12 años no me acuerdo ni lo que hacía. Y por contraste vemos a Elí, que está en el lecho de muerte, pero incluso así está sirviendo a Dios. Ahora, cuando yo veo a un niño de 12 años que va a ser profeta y a un hombre que, pongamos una edad, tiene 80 años, por poner una edad, y está sirviendo a Dios incluso a su edad, me pregunto yo, ¿por qué me pongo excusas en cuanto a mi edad? ¿Por qué yo me pongo excusas en cuanto a Dios me tiene que llamar? No es que soy demasiado joven para que el Señor me llame. No, bueno, yo cuando acabe la carrera y mis estudios, quizás ahí me pongo a servir en la iglesia. Cuando termine ya de consolidar mi vida, entonces yo ya me pongo con la alabanza o me pongo a servir de algún modo u otro dentro de la iglesia. Samuel con 12 años ya era profeta. Josías, con 8 años, era rey de Israel. Y dio mucho más ejemplo que muchos otros reyes que con 40 años no se habían enterado de nada. Entonces, ¿por qué yo pongo límite a mi edad? Ahora nos vamos al otro contraste. Elí, lecho de muerte.
no cierra las puertas a seguir discipulando y ayudando a Samuel a comprender la voluntad de Dios. No, Uri, es que estoy muy mayor, yo ya tengo muchos años de servir en la iglesia y ya ahora que lo hagan los jóvenes. Yo creo que Elí esa excusa no la dijo. Elí sabía que estaba grande, pero Elí no perdió la oportunidad, a pesar de su edad, de seguir sirviendo a Dios. Entonces, ¿por qué yo pongo límites a mi edad? ¿Por qué yo pongo límites a cuando el Señor me puede llamar para cualquier cosa? Hoy hablamos de las misiones, sí, pero el Señor te puede llamar de un montón de formas diferentes dentro también de la iglesia local. Y por tercero vemos el llamado de Dios por Samuel, y aquí es donde vamos a perder un poquito más de tiempo. El llamado de Dios por Samuel, tercer punto. Y ahora pongámonos en la piel de Samuel. Samuel, tienes 12 años, estás sirviendo a Dios dentro del templo durante tu niñez, porque tu madre Ana te envió al templo, y de repente estás una noche tranquila descansando, no sabemos qué hora era de la noche, y te levanta alguien a la voz de Samuel, Samuel. Tú tienes 12 años y lo último que te vas a pensar es que Dios te está llamando. Yo estoy en los pies de Samuel y te aseguro yo que con 12 años lo último que me pienso es que Dios me va a llamar una noche cualquiera en mi cama. Pero vemos 4 valiosas lecciones que el Señor nos enseña a través de la vida de Samuel cuando vemos su respuesta a ese llamado. Lo primero que vemos en cuanto a Samuel, la primera lección que aprendemos en cuanto a él es que Samuel ni se quejó ni puso excusas. Samuel ni se quejó ni puso excusas. Mira qué interesante. Samuel se levanta 3 veces por la mañana, va a buscar a Elí, le dice: Elí, ¿qué quieres? Heme aquí, estoy aquí para servirte. ¿Qué necesitas? Te traigo un vaso de agua, te ayudo a ir al baño, necesitas unos caramelos porque tienes tos, no sé lo que te pasa, pero estoy a tu disposición. Y cuando Elí se da cuenta de que el que lo está llamando no es él mismo, sino que es Dios, le dice: ¿sabes qué vas a hacer? Vas a hacer lo que yo te diré ahora. Vas a levantarte cuando el Señor te llame otra vez y le vas a decir: aquí estoy, a tu disposición, a servirte, a lo que tú quieras. Ahora, Samuel le dice esto, pero evidentemente Elí le está diciendo: es Dios quien te está llamando. Entonces prepárate, porque la próxima vez que te llame tienes que decir que sí, ya no tienes excusa. Ahora te lo estoy explicando yo. Ahora tú ponte en los pies de Samuel, ahora un segundo. Si eres Samuel y estás sirviendo en el templo durante años y te enteras de que el Señor te está llamando, no sé tú, pero yo pensaría ahora mismo en Abraham, Moisés y Josué y diría: madre mía, tío, Abraham a sus 100 años lo llama el Señor y lo envía fuera de su pueblo. Moisés lo llama a su edad y lo hace cruzar el mar y liberar el pueblo de Egipto. Josué lo hace batallar frente a una batalla. Yo no lo tengo tan claro si quiero decir que sí al Señor. Yo, si soy Samuel, estaría un poco asustado porque digo: si el Señor me está llamando es que alguna misión grande tiene para mi vida. Y yo no sé si estoy dispuesto a tomar los mismos pasos de fe que tomaron Abraham, que tomó Moisés, que tomó Josué, o que tomaron tantos otros líderes del pueblo de Israel. Ahora, Samuel estaba en esa encrucijada en ese momento. ¿Qué voy a responder al Señor ahora que ya no tengo excusa, ahora que sé que es Él mismo llamándome? Pero Samuel respondió sin quejarse y sin excusas: sí al Señor. Sí al Señor. Ahora, quizás la pregunta que me hacía yo es: ¿cómo lo hizo Samuel? ¿Cómo me encantaría a mí poder decirle que sí al Señor de forma tan fácil? ¿Cómo me encantaría a mí que cuando me dicen el viernes que salimos a evangelizar, saliera y dijera: venga, vamos a tope, estoy súper contento? Os mentiría si estoy así. Evidentemente tengo miedo y me cuesta compartir a la gente. No es fácil salir y parar a la gente y hablarles de Cristo. Pero ¿cómo fue capaz Samuel de decir que sí de una forma tan segura al Señor? Volvamos al contexto. ¿Qué estuvo haciendo Samuel desde que nació? Sirviendo al Señor en el templo. Hermano, cuando tú pasas noche y día conociendo a un Dios tan grande, amando a Dios, alabándole, sirviéndole, honrándole, glorificándole durante toda tu vida, cuando el Señor te llama, no es una sorpresa. Cuando el Señor te llama, no te pilla de imprevisto. Cuando el Señor te llama, no dudas entre el sí y el no. El Señor te llama y estás gozoso de que ha pensado en ti. Por eso Samuel pudo decir que sí. Porque no le pilló por sorpresa ese llamado. Si bien evidentemente era joven, servir a Dios de una forma especial, como Dios le estaba a punto de llamar, no era algo sorprendente para él. Ya estaba acostumbrado a servir a Dios. Ahora, para yo poder responder que sí a Dios de la misma manera, tengo que empezar a servirlo, evidentemente.
Tengo que empezar a trabajar mi relación con Él. Yo no puedo esperar recibir ese llamado, porque a veces, como decía, el llamado es muy natural. Que la iglesia también te llame a salir a evangelizar es un acto natural de parte de Dios también. Que yo pueda responder que sí a ese llamado también viene acompañado de cómo está mi relación con Dios. Si yo no amo a Dios suficientemente, evidentemente que me va a costar hablar de su amor a los demás. Y de la misma forma yo no puedo pretender que Dios hable a mi vida cuando mi relación está oxidada con Dios. Te digo yo que la relación de Samuel con Dios estaba engrasada y el engranaje iba perfecto. Llevaba años sirviendo en el templo con Elí. Llevaba años sirviendo a Elí y honrando a Dios a través de ese servicio. Por supuesto que Dios lo iba a llamar a él. ¿Cómo no lo iba a llamar si su relación con Dios estaba más viva que nunca? Samuel ni se quejó ni puso excusas. La segunda lección que aprendemos por parte de Samuel es que Samuel tenía fe, aunque fuera poca. Samuel tenía fe, aunque fuera poca. Mira este detalle, cuando Elí se da cuenta finalmente que es Dios que está llamando a Samuel, vamos a hacer un ejercicio, mirad estos versículos. Dice versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Estáis atentos a las palabras. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Alguien se ha dado cuenta de la diferencia? Repito, versículo 9. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Versículo 10. Habla, porque tu siervo oye. Samuel omitió la palabra Jehová. ¿Sabéis por qué omitió la palabra Jehová Samuel? Porque ¿cómo Samuel iba a pensar que Dios lo iba a llamar con 12 años? Evidentemente que Samuel tenía fe, creía en el Señor, llevaba años sirviendo al Señor, pero ¿cómo que el Señor me va a llamar a mí con 12 años a ser el próximo profeta de Israel? Samuel no se creía suficiente que Dios lo estaba llamando, su fe era poca. Pero como vemos a continuación esa historia, Dios hizo completamente caso omiso a su poca fe. Dios premió la fe de Samuel por más que fuera poca. Samuel confió y dijo, yo por obediencia, por pura obediencia voy a decir que sí al Señor. Yo no sé si es el Señor, no tengo esa seguridad. Por lo tanto, me voy a guardar un poco y voy a decir, aquí estoy. Aunque no voy a decir Jehová porque eso no lo tengo tan claro. Pero a Dios le dio absolutamente igual eso. Igualmente Dios quiso utilizar a Samuel. Igualmente Dios quiso honrar a Samuel y poder utilizarlo. A pesar de que su fe era poca. Y eso no sé para ti, pero para mí esto es liberador. Saber que Dios me puede utilizar a mi vida a pesar de que mi fe es poca, es liberador para mi vida. Saber que Dios no demanda de mí ser un Billy Graham, ni ser el teólogo más importante del mundo, ni tener 4 años de instituto bíblico, ni tener que saber la Biblia de pe a pa. Saber que Dios no demanda de mí ser el mejor en nada, simplemente demanda de mí un poquito de fe y empezar a confiar en Él para poder ser útil en sus manos. Esto para mí es liberador, porque entonces yo ya no tengo que estar preparándome y intentando hacer que todo sea perfecto antes de que el Señor me llame. Tengo que empezar a entender que el Señor me quiere utilizar ya, ahora, a pesar de que mi fe es poca, con tan solo tener obediencia, como vemos por parte de Samuel. Él simplemente obedeció a Elí. Y Dios premió esa poca fe. La tercera lección que aprendemos por parte de Samuel es que Samuel reaccionó a tiempo. Samuel reaccionó a tiempo. Tercera lección que aprendemos. Yo cuando leía la historia de Samuel, ese cuarto llamado que le hacía Dios a Samuel, quizás pensaba primero de todo en la historia de Israel y en cuántas veces el Señor le ha dicho a Israel, te estás equivocando, te estás equivocando, te estás equivocando. Israel, dale que te pegó, se equivocaba. Ahora, cuando te haces mayor y tú lees estas historias y te las cuentan en la escuela dominical, siempre piensas, madre mía, tío, Israel no se entera de nada. Pues cuando lees la historia de Samuel y tienes 5 años, 6 años y te lo encuentran en la escuela dominical, piensas lo mismo. Dices, este Samuel no se entera de nada. Dios lo llama 4 veces y no se entera de nada. Ahora, ¿cuántas veces el Señor me ha llamado a mí y yo no me he enterado de nada? Cuando te haces mayor te das cuenta de que el Señor te llama 1001 veces y a veces no nos damos ni cuenta. Y quizás el Señor hoy nos está llamando y no nos estamos dando cuenta. O quizás no estamos sabiendo escuchar, o quizás no estamos queriendo escuchar, que es aún peor.
Samuel tardó y necesitó 4 veces para entender el llamado de Dios. Pero Samuel reaccionó a tiempo y respondió sí a ese llamado. Ahora quizás te pregunto esta mañana, ¿será que el Señor te está llamando y está esperando tu sí por su parte? Sea cual sea el llamado de Dios para tu vida. Y el cuarto punto que aprendemos de Samuel, y es que Samuel obedeció a pesar de la dificultad. Samuel obedeció a pesar de la dificultad. Ahora ponte en la piel de Samuel. Elí es casi su padre. Elí lo ha visto crecer durante años a Samuel. Samuel en este segundo seguramente tiene, como decíamos, 12 años. Entonces, si al templo fue con 5 años, ha pasado 7 años con Elí siendo su padre, instruyéndole, corrigiéndole, ejerciendo todo lo que haría un padre. No te puedo decir mucho más porque yo no soy padre, así que hasta aquí acaba mi narración en cuanto a padres. Pero imaginémonos, para Samuel Elí era un padre. Y de repente lo que te revela el Señor es que te profetiza que castigo va a caer a Elí. Que no solo va a caer un castigo a Elí, sino que aquí empieza tu sustitución de Elí. Elí va a pasar a segundo plano y tú vas a ser ahora el profeta de Dios. Dice más adelante en la palabra, en versículo 20, que lo iban a conocer desde Dan hasta Beerseba. Lo que significa es que lo va a conocer todo Israel. Dan era al sur, Beerseba era al norte de Israel. Está diciendo que todo Israel iba a conocer sobre la grandeza de Samuel como profeta de Dios. Entonces Samuel está recibiendo este anuncio y de repente cuando se levanta el día siguiente nos narra también la historia de que Samuel tenía miedo. Samuel evidentemente no quería compartir esto. ¿Cómo le voy a compartir a mi amo, al cual me he estado instruyendo durante años, que Dios lo va a castigar, que sus hijos van a morir y que además lo peor de todo es que lo voy a sustituir? ¿Cómo yo le comparto todo esto a Elí? Pero Samuel obedeció a Dios por encima del miedo. Samuel obedeció a pesar de la dificultad. Ahora te pregunto yo esta mañana, ¿quién dijo que hacer la voluntad de Dios iba a ser fácil? ¿Quién te dijo en algún momento que estar respondiendo al llamado de Dios en nuestras vidas de forma individual iba a ser tarea fácil? No hace falta que lo busquéis. Lucas capítulo 22, versículo 42. Cristo está a punto de ser traicionado, entregado, juzgado y crucificado. Y dice unas palabras que las recordamos todos a día de hoy. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Fue fácil para Jesús entregar su vida por nosotros? ¿Fue fácil para Jesús hacer la voluntad de su Padre? No. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que servir a Dios va a ser fácil? ¿Por qué detrás de la dificultad de las situaciones de nuestra vida pensamos, no, esto no es un llamado de Dios para mi vida porque es difícil para mí? ¿Por qué que sea difícil implica que el Señor no te está llamando a ti? A la luz de la palabra, a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, Él tuvo que pasar las mayores dificultades. Entonces, ¿qué me hace pensar que yo no voy a pasar por dificultades en el momento que decida servirle? En el momento que decida responder al llamado que Él tenga para mi vida. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero sí que iba a ser eterno. Que sí, que servir a Dios es difícil a veces. Que sí, que servir a Dios a veces es salir de mi zona de confort y hacer algo de lo que no estoy acostumbrado o que no me hace sentir cómodo. Pero es invertir en algo que tiene valor eterno. Mucho mejor que invertir en las cosas que a veces invertimos durante nuestra vida. Y terminamos con un último punto, y es el llamado de Dios para todos. El llamado de Dios para todos. Ahora, al punto de esta historia, quizás todos hemos aprendido algunas lecciones. Espero que hayamos aprendido un poquito de cómo funciona el llamado de Dios, de cómo Dios nos llama a nuestras vidas. Vemos a través de Elí, a través de Samuel, cómo responder a ese llamado. Pero quería invertir un último punto para hablar del llamado de Dios para todos. Y es que llegados a este punto, quizás todos hemos aprendido algo, pero dices, Uriol, eso está muy bien, pero a mí el Señor no me ha llamado a nada de esto, así que tranquilo, que esto me lo guardo, me lo apunto y ya que lo aplique otro en su vida, que el Señor a mí no me ha llamado. Bien, permíteme leerte muy brevemente Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice: Yo pues, preso con el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo escribiendo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿He sido llamado por Dios? Sí, he sido llamado por Dios. Dios llama de dos maneras. Dios llama de forma individual, pero también Dios llama a sus hijos como iglesia a cumplir ciertas cosas. Quizás al final de esta predicación pienses, bueno, el Señor no me ha llamado a nada, o al menos eso crees. Pero sí, a la luz de la palabra, eres iglesia y el Señor te está llamando. ¿A qué? Permítame que te repase los puntos que ha tratado Pablo. El Señor te está llamando, me está llamando, uno, a ser humildes y mansos. El Señor me está llamando a ser paciente el uno con el otro. El Señor me está llamando a amar a mis hermanos. El Señor me está llamando a ser uno en espíritu, a tener unidad como iglesia. El Señor me está llamando a vivir en paz con mis hermanos, a tener en paz con la gente de la iglesia. El Señor me está llamando a que todo esto lo cumpla porque tenemos una unidad y una única esperanza en Cristo Jesús. ¿El Señor me está llamando a algo? Sí, el Señor te está llamando a algo. Así que si al final de esta predicación te estás preguntando qué es a lo que está llamando el Señor, te animo a que te leas Efesios capítulo 4, versículos de 1 a 4 y que empieces a trabajar estos aspectos en tu vida, al igual que espero yo también trabajarlos en mi vida, porque aquí no se exime nadie de esto. Así que permitirme resumir la predicación de esta mañana, ya hemos terminado, y hemos visto que Dios habla muchas veces de formas muy simples y que es muy paciente con nosotros. Que tranquilo, que si el Señor quiere algo especial para ti, va a insistir, pero tampoco te esperes una super señal. Quizás el Señor te está llamando de una forma más simple de la que te esperas. Lo segundo que vemos es que nunca infravaloremos, como Elí tampoco infravaloró, cuál es mi edad o cuál es mi situación. No, es que Uri, yo aún tengo que solucionar muchas cosas con el Señor. Elí tenía muchas más, incluso sí sirvió al Señor. No, es que Uri, soy muy joven y muy mayor para servir al Señor. Elí, Samuel, Josías, si quieres sacamos más nombres de la Biblia, de edades que nos sorprenderían de cuando el Señor nos llamó. Y tercera, lo que veíamos es que Dios demanda de nosotros fe y obediencia para ser utilizados por Él. Dios no demanda de nosotros que seamos grandes predicadores, simplemente demanda de nosotros que confiemos en el Señor. Que si el Señor tiene que hacer algo con nosotros, que confiemos en que Él hará la obra de nosotros. Dice en Corintios que Él nos capacitará para su obra, para la obra del Espíritu Santo. Entonces, si es Dios que me capacita, no tengo que descansar en qué tan bueno soy, sino tengo que descansar en que el Señor ya va a hacer la obra en mí. Dios nos ha llamado a todos de una forma u otra. Así que termino con esta pregunta y oramos. Y es que, ¿y tú qué vas a responder esta mañana? ¿Y tú qué vas a responder a Dios esta mañana frente al llamado que hemos visto para nuestras vidas? Oramos. Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra que es tan clara, Señor. Gracias porque nos muestras a través de tu palabra que tu relación con nosotros a veces es tan natural, Señor, es tan personal como un padre con un hijo, Señor. Gracias porque a veces no nos tenemos que ir a lo increíblemente espiritual para conocerte. A veces es tan simple como abrir tu palabra, como confiar como un hijo confía con su padre. A veces es tan simple como quitar excusas de nuestra vida y empezar simplemente a decir sí a lo que tú tengas para nosotros. Con miedo, Señor, con dificultades, pero simplemente sí. Te pido, Señor, que si alguien, Señor, está ahora mismo pensando y recapacitando en su vida y luchando y sabiendo que en algún momento tú has pedido algo de él y ha dicho no, te pido, Señor, que tú le des fuerzas para cambiar ese no por un sí, Señor. Que podamos ver en la iglesia gente llamada, Señor, no simplemente a las misiones como veíamos hoy, sino cualquier otro aspecto, Señor, en la iglesia. A que podamos ver una iglesia viva, sirviendo, Señor, sin excusas, Señor, con dificultades, pero avanzando, Señor, con unidad, como también tú pides de nosotros en Efesios, Señor. Te pido que por encima de todo, Señor, te honremos, Señor, te glorifiquemos de la misma forma que Samuel te honraba y te glorificaba a ti cuando servía a Elí, Señor. Que podamos aprender de grandes héroes de la fe como han sido Samuel, para que tú, Señor, nos utilices para tu gloria y tu honra, Padre. Te pedimos, Señor, que si tú nos llamas, aprendamos a decir que sí, Señor. Que tú apartes todo miedo, Señor, y que depositemos ese miedo en ti para que tú lo transformes en confianza, Padre. En tus manos nos ponemos en nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén.